Bienvenidos. En este video desde la Facultad de Ciencias de la Salud, en el programa de Psicología, venimos a mostrarles una entrevista muy enriquecedora con nuestro director de programa, abordando temas muy importantes que debemos conocer para nuestra formación académica. Con César Augusto Díaz Grimaldos. Primera pregunta, ¿en qué lugares pueden hacer las prácticas los estudiantes? Ok, muy buenas tardes. Bueno, digamos los lugares de las prácticas van a depender del tipo de prácticas que van a realizar los estudiantes. Entonces, digámoslo así, hay dos modalidades. Inicialmente hablamos de la práctica electiva. En el caso de la práctica electiva, vamos a tener en cuenta tres niveles o tres formas de hacerlo. Una es en el campo organizacional, otra es en el campo social y otra en el campo educativo. Entonces, por ejemplo, si hablamos del campo educativo, pues básicamente son en colegios o instituciones de educación superior donde ellos van a poder realizar sus prácticas. Ejemplo, bueno, podríamos tomar varios ejemplos de colegios tanto públicos como privados, y en el caso de las instituciones de educación superior, algunas universidades de la ciudad, incluida la propia universidad, donde también realizan prácticas nuestros estudiantes. En el caso organizacional, se trata básicamente de empresas. Entonces el estudiante lo que hace es que va a diferentes empresas con las que tenemos convenios. También serían tanto empresas públicas como privadas, donde van y realizan sus prácticas organizacionales. Y en el caso de social, digamos que abarca muchos tipos de tanto de empresas como de instituciones educativas, como fundaciones, donde los estudiantes pueden ir a realizar sus prácticas. Actualmente la institución tiene muchos convenios con diferentes empresas, con diferentes colegios, con diferentes fundaciones. Estamos hablando de más de aproximadamente 200 convenios en general tiene la institución en el tema de realización de prácticas. Y por otro lado, aparte de la práctica electiva, entonces también tenemos la práctica clínica, donde nuestros estudiantes van a instituciones clínicas como por ejemplo Clínicas Manantiales, ¿sí? Que es quizás donde mayor número de estudiantes tenemos, o la Clínica Santa María, donde también van a realizar sus prácticas clínicas. Aquí pues digamos son más limitados los lugares, es decir, no hay tantos lugares por algo que se llama docencia de servicio. ¿Qué es eso de docencia de servicio? Es que para que un lugar sea habilitado para práctica clínica debe cumplir con ciertas condiciones, debe cumplir con ciertos requisitos para que eso se dé. Si no cumple con eso, pues no puede estar habilitado como lugar de práctica. Entonces, en este caso, son pocas las clínicas que cumplen con esos requisitos y pues lógicamente nosotros tenemos un convenio con esas pocas clínicas como las que acabo de mencionar hace un momento, y también tenemos convenios con otras clínicas de otros departamentos, de otros lugares, como por ejemplo en el caso de Barranquilla, en el caso de Puerto Colombia, en el caso de Cartagena. También tenemos convenios con clínicas de estos lugares para que nuestros estudiantes puedan ir a realizar prácticas allí también. Profe, le pregunto, queríamos saber qué convenios tiene la universidad para ejercer y fortalecer pues el ejercicio de la práctica profesional. Listo, sí, claro, cómo no. Bueno, lo primero que es importante mencionar acá es que para que se dé el ejercicio como tal de la práctica, debe existir sí o sí un convenio. No es posible que la universidad permita que se realice un proceso de práctica sin el establecimiento de un convenio previo. Digamos cuál es el protocolo para que esto se dé. Va a haber un contacto entre la entidad, la institución de la cual estemos hablando y el área de extensión de la universidad, que se encargaría de revisar las condiciones de dicho convenio, ¿cierto? ¿Cuáles serían, digamos, los lineamientos o las pautas o parámetros bajo los cuales sería el convenio? Una vez se hace esta revisión,
tanto por parte de la empresa o institución con la que se va a realizar el convenio y en este caso de la universidad, pues se procede a la firma del mismo. Y una vez está establecido y firmado, entonces se da el proceso o la posibilidad, más bien, digámoslo así, de que los estudiantes vayan a hacer prácticas a este lugar. Hay veces que sucede, vale la pena mencionarlo, que de pronto, pues no con todos los sitios con los que actualmente se tiene convenios, por lo menos en el caso de práctica, se envían estudiantes. Hay veces que de pronto el número que tenemos de practicantes para un periodo es limitado en cierta área o en cierto tipo de práctica y no permite que enviemos a todos los lugares donde se tiene convenio. Y también es importante mencionar que no todos los convenios apuntan necesariamente al tema de práctica. Hay otros convenios que, por ejemplo, son relacionados con la posibilidad de visitas de campo que pueden hacer los estudiantes. Hay otros convenios que persiguen más bien realizar actividades de extensión como tal. Es decir, eh, ¿a dónde quiero llegar? Que no todos los convenios, digamos, apuntan como tal al ejercicio de la práctica, sino que tienen otra connotación o pueden tener otro sentido, pero que igual los podemos hacer funcionales de la forma que les acabo de mencionar. Bueno, profe, la siguiente pregunta que le vamos a plantear es, ¿qué acompañamiento tiene la universidad durante la práctica de los estudiantes? Por supuesto, bueno. Eh, lo primero es que el acompañamiento es fundamental en todo este proceso. El estudiante no puede estar solo dentro de su proceso de prácticas. Ese acompañamiento va a variar dependiendo del tipo de práctica. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la práctica electiva, que puede ser social, organizacional o educativa, pues va a tener un asesor, ¿sí? Un asesor de práctica. Actualmente, por ejemplo, tenemos a la profesora Mónica Domínguez como asesora de práctica educativa. En el caso de la práctica social está la profesora Adalgisa Polo, ¿sí? Y en el caso de la práctica organizacional está el profesor Fabio Salazar. Ellos están en disposición permanente de hacer un acompañamiento a los estudiantes en medio de su proceso de práctica, haciendo visitas, por ejemplo, a los lugares donde los estudiantes están haciendo la práctica, pero también el estudiante tiene la posibilidad de reunirse semanalmente con su asesor e ir presentándole las diferentes actividades que va realizando o que tiene programado realizar durante cada semana, ¿sí? Para que de esta manera haya un acompañamiento permanente, una orientación permanente por parte del asesor de prácticas. Eso es en el caso de la práctica electiva. En el caso de la práctica clínica, el acompañamiento es un poco más personalizado. ¿Por qué? Porque así lo exige la docencia de servicio, que ya les había comentado en la anterior pregunta, donde se exige que esté un asesor, un docente acompañante permanentemente durante todo el proceso. Entonces, cuando el estudiante hace práctica clínica, no solamente va a tener la posibilidad de un acompañamiento y una orientación de manera parcial, sino en este caso de manera completa y permanente. Un ejemplo, actualmente tenemos 4 docentes en práctica clínica, que son las profesoras Ana Victoria Riveros, la profesora Karina Paternina, la profesora Bessie Castillo y la profesora María Cristina Caraballo. Ellas en sus lugares de práctica permanentemente están con su grupo de estudiantes, acompañándolos, orientándolos, dándole instrucciones de qué hacer, cómo hacerlo, y retroalimentándolos permanentemente en todo ese proceso. En ningún momento dejan solo al estudiante porque la normatividad así lo exige. En el caso de la práctica clínica, el acompañamiento sea permanente. Buenas tardes, profe. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios obtienen los estudiantes al realizar las prácticas en diferentes instituciones? Sí, claro. Bueno, con relación a los beneficios, partamos de, digamos, el principal de ellos, y es que hace referencia a su formación académica. Recordemos que la formación académica tiene dos componentes, un componente teórico y un componente práctico.
El hecho de que el estudiante tenga la posibilidad de confrontar la teoría con la práctica ya de por sí representa una ganancia muy buena, superlativa se podría decir, en el sentido de que tendrá la posibilidad de darse cuenta por sí mismo de muchos de los conceptos, de muchas de las teorías que aprendió o revisó en el transcurso de la carrera al llevarla directamente a la práctica. Ahora, aquí hay tres elementos fundamentales dentro del proceso formativo que debe tener todo profesional. Me estoy refiriendo a la parte de evaluación, a la parte de diagnóstico y a la parte de intervención. Estos conceptos a nivel de formación, el estudiante los tiene desde la parte teórica a lo largo de toda la carrera. Por ejemplo, a través de asignaturas como enfoques psicológicos, el estudiante ve las diferentes herramientas de evaluación, de diagnóstico y por supuesto de intervención que puede utilizar desde diferentes perspectivas. Esto es por colocar un ejemplo. Cuando el estudiante está haciendo sus prácticas, va a poder colocar digamos, de lleno eso que aprendió en el aula de clases y ya eso representa una ganancia significativa. Ahora bien, eso digámoslo en un sentido académico, pero también en un sentido, digamos, de formación preprofesional, podríamos decir que la práctica es como ese preámbulo a lo que será el ejercicio de su profesión para el estudiante. Lo lleva a revisar componentes relacionados con elementos a los que se va a enfrentar posteriormente cuando se gradúe y salga al campo laboral, que la única manera de conocerlos es precisamente a través del ejercicio de las prácticas, ya sea social, organizacional, educativa o por supuesto en el caso de la práctica clínica, donde tendrá esa posibilidad de conocer de lleno, conocer directamente elementos relacionados con lo que es el ejercicio de su profesión. Hay una frase que dice que pues no es lo mismo la teoría que la práctica. Entonces, si hablamos de ganancias, yo lo vería, digamos, en esos dos sentidos, en el sentido de su formación académica, pero también de esa preparación con miras a lo que va a ser su vida a nivel profesional, digamos, serían los dos elementos que yo vería como gratificantes, como beneficiosos para todo profesional en formación. Muchas gracias, profe. ¿Cómo son los lugares donde los estudiantes eligen hacer sus prácticas? Bueno, hablemos un poquito de eso entonces. Aquí volvemos a lo que ya se había mencionado anteriormente y es dependiendo del tipo de práctica, pues hará que de alguna forma esa elección de los lugares de práctica sea de pronto un poco más rigurosa que otros. Me explico. En el caso de la práctica clínica, como ya se había mencionado, es necesario que el lugar de práctica cumpla con una serie de requisitos o condiciones que deben ser aprobados no solamente por parte de la universidad, sino también por parte del Ministerio de Salud, para que se pueda dar como tal la práctica clínica, ¿sí? Hay unas revisiones que hace el Ministerio tanto de Educación como el Ministerio de Salud para habilitar estos lugares, para decir, mire, este lugar está apto o no para realizar la práctica clínica. Entonces, los lugares donde actualmente nosotros tenemos la posibilidad de hacer práctica clínica con nuestros estudiantes han sido o cumplen con esa condición. Si no cumpliéramos con esa condición, pues estaríamos violando parte de la reglamentación. Entonces, no podemos tener un lugar de práctica clínica que no cumpla con esta parte de esa reglamentación de estar habilitado ese lugar, tanto por parte del Ministerio de Educación como por parte del Ministerio de Salud. Ahí es muy riguroso el tema. Por eso es que son tan limitados los lugares de práctica clínica, o sería una explicación por la cual de esa limitante no hayan tantos lugares, sino son unos cuantos lugares donde se puede realizar la práctica clínica, en este caso a nivel de psicología. Pero recordemos que en el ámbito de salud, pues el concepto de práctica clínica no solamente hace referencia a programas como psicología, sino también involucra programas como enfermería, fisioterapia o inclusive medicina, que a pesar de que pues no la tenemos aquí en la universidad, pero sí
digamos, lo menciono a manera de información que hace parte de estos protocolos. Bueno, y también tenemos las prácticas social, educativa y organizacional, que también para que un lugar sea designado como lugar de prácticas debe cumplir con unas condiciones que se revisan a través del convenio. En este caso, pues no existe la rigurosidad de revisiones o aprobaciones por parte de los ministerios de salud y de educación, pero sí por parte de la universidad. Entonces, pues lógicamente revisamos cuál es el sitio donde nuestros estudiantes van a ir a hacer las prácticas, en qué consistirían esas prácticas. Y uno de los requerimientos que sí hacemos a todos estos lugares de práctica es que deben contar con un profesional de la psicología que va a hacer las veces de jefe inmediato de nuestros estudiantes en práctica. Eso hace parte de las exigencias para poder designar un sitio de práctica. Entonces, por ejemplo, si vamos a elegir un sitio de prácticas a nivel organizacional, debe contar con un profesional de la psicología en el ámbito organizacional. Si vamos a realizar una práctica educativa, debe contar con un profesional de la psicología en el ámbito educativo. Y lo mismo pasaría en la parte social, un profesional de la psicología asociado al área social. Entonces, parte de esos requerimientos, digamos, son tenidos en cuenta al momento de designar el lugar de prácticas donde nuestros estudiantes van a ir. Bueno, esto fue todo nuestro video. Muchas gracias. Espero les guste.